¿Cómo me dice que le va, señor Federico, tanto tiempo? Bien, todo tranquilo. Acá, volviendo a la presencialidad en las escuelas, se terminó ahí la vida virtual. ¿Se terminaron esas vacaciones raras que hubo? Y más o menos. No, lo que cambia más que nada es que antes en lo virtual o sea, ya en el 2020 fue difícil porque fue todo nuevo. En el 2021 como que ya nos habíamos armado una rutina virtual y medio que te manejabas vos los horarios y los tiempos y nada, ahora volver a acostumbrarse a cumplir con horarios, a cumplir con hora de llegada, hora de salida y todo eso es difícil volver a la vida anterior, pero bueno, así como fue difícil pasar de la vida anterior a la pandemia, ahora hay que volver a acostumbrarse a la otra vida anterior. Esperemos Sí. que ahora se mantenga un par de añitos, ¿no? Así, si no otra vez hay que acostumbrarse a lo otro y así, un bajón. Y esperemos que ahora que nos sueltan la correa nos la dejen suelta. Un tiempo, por lo menos, que no nos quieran apretar el cuello de nuevo en breve nomás. Y sí, digamos que las correas deberían estar sueltas, siempre deberían estar sueltas, salvo casos especiales. ¿Y qué nos viene a traer en esta edición de Rock History? ¿De qué vamos a estar charlando? Y bueno, hoy vamos a hablar un poco del tema de la crisis del 2001, de los 90, la convertibilidad, el menemismo, de la Rúa y todo eso. Que fue una época medio dorada para el rock también, los 90. Fue una época trágica en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, difícil en Argentina, pero fue una etapa de auge del rock. O sea, también el rock se alimenta un poco de eso, porque el rock Y es el una rock se música alimenta de la crisis, porque en época de crisis es más fácil quejarse, es más fácil, ¿o no? Y sí, el rock es muchas veces, a veces los sentimientos negativos se llevan bien con el rock, o a veces también cuando estás triste componés mejor, Claro, o no sé, cuando te enojas con algo también te sale una canción bardeando y en los 90 eso era estaba a muy la orden del fácil. día. Era muy fácil. La Sí. musa inspiradora de muchas bandas del rock fue la crisis y el neoliberalismo de los 90. Sí, tal cual. También era fácil ser progresista o ser algo así, porque era como decir, listo, los políticos son toda una mierda y ya quedabas bien con eso, porque en ese momento había como un sentimiento muy fuerte de antipolítica. Que se vayan todos. El famoso Claro, que se estaba vayan todos. todos. Entonces cualquiera decía, sí, listo, los políticos son toda una basura y ya decías eso y quedabas como un monstruo, un capo y bueno, era el clima que se vivía. Qué sé yo, después, No por muy ejemplo, distante de lo que estamos viviendo hoy. 20 años, 20 y pico años después, no sé si estamos muy alejados tampoco de esa realidad. y me parece que un poco cambió, si bien ahora en las últimas elecciones se vio reflejada una cierta bronca hacia la clase política en general, no sé, me parece que ese discurso de la antipolítica ya no es tan masivo como solía ser antes, sino como que, nada, a mí personalmente me resulta un tanto peligroso eso de la antipolítica, porque la política es la única forma que tenemos de cambiar las cosas, o sea, si no nos involucramos en política, hacen lo que se les canta el ojete. O sea, hay muchos tipos de política y de políticos, no es que son todos los políticos iguales, sino que hay diferentes intereses dentro de la política, y bueno, el decir, listo, los políticos son toda una mierda y a mí no me interesa la política, no resuelve nada, al contrario, es como que te corres y le dejas que lo resuelvan otros. Sí, sí, Entonces, y de repente se mete un tipo como Milei hablando de libertad y de anarquía y de esto y de aquello y del otro y de la casta política, pero sin embargo no creo que una persona como Milei en el poder sea muy beneficioso para el pueblo. y Milei se alimenta un poco de eso de... Acá volvió, te corto, Feno, volvió mi compañero, el señor Allen, bien, acá. ahí. Genial. Milei se alimenta un poco de ese sentimiento antipolítico, pero al final es medio contradictorio porque él también se presentó a elecciones, entonces Claro. o sea, como que quiere formar parte de esa casta política que tanto critica, ¿no? Sí, aparte, bueno, también lo que hablamos, Milei, toda esta gente, los libertarios nuevos de ahora que, o sea, de mi parte siempre conocí como libertario a los anarquistas, no sé, a Di Giovanni, qué sé yo, a Bakunin, no sé, un montón. Y ahora de repente, desde que apareció Milei y esta gente, como que los libertarios son los liberales. Pero claro, ellos plantean la libertad de empresa, digamos, de que el Estado no se meta en los negocios de las empresas.
Pero bueno, Claro, una si el especie Estado no se mete, de libertad económica, pero no una libertad. claro, sí, después en otras cosas son refachos, Claro. en otras cuestiones no quieren tanta libertad, o sea, les interesa poder hacer sus negocios tranquilos sin que el Estado no se meta en sus negociados, pero ojo, porque después cuando esas empresas quiebran, lo primero que van a hacer es pedirle ayuda al Estado para que lo salve, como acá el Estado argentino muchas veces ha salvado a los bancos, grandes empresarios, o ha pagado deuda privada la ha pagado el Estado. Deuda que habían tomado empresarios privados se las pagó el Estado. O sea que ahí no querían la libertad, ahí querían que intervenga el Estado. Claro. Después cuando el Estado interviene para otras cosas, no. Entonces, medio contradictorio. Pero bueno, ese no era el tema que nos traía hoy, el tema que nos compete. ¿Cómo andaba, Tommy? ¿Todo bien? No te quería interrumpir. ¿Qué tal, Feno? Bien, bien. Bueno, hoy vamos a hablar, sí, un poco no, pero íbamos a hablar de la convertibilidad y toda esa historia. No sé si quieren que nos metamos ahí de Yo lleno. solo quiero escuchar en esto. Me gusta mucho. O sea, Bueno, a ver por dónde podemos empezar. Bueno, sabemos que durante la presidencia de Carlos Menem, con el ministro de Economía... Tocate el izquierdo, porque- mala palabra. Menos No- mal que la No mesa lo digas de- tan así, Feno. Decís de Carlito y todo, entienden. Carlos Méndez. Bueno, el ministro Cavallo estableció el plan de convertibilidad que podías convertir un peso a $1. Entonces, eso muchas veces lo recordamos con nostalgia, porque en esa época compraba la birra a $1, compraba El filet helado de por merluza a 3,50. Claro, un heladazo te compraba por $1, te compraba un zarpado helado. O iba a los jueguitos con $1, jugaba 10 fichines. Te jugaba. Y bueno, eso se recuerda con nostalgia. Pero eso tuvo muchas consecuencias para la economía que fueron nefastas, porque, o sea, ¿cómo se explica que nosotros en Argentina era como que estábamos gastando en dólares? O sea, colectivamente estábamos gastando en dólares, o sea, no sé, y venían bandas como loco, recibiéndolo con el rock. En los 90 hay un tema de sacados que se llama Paren de Venir, que no sé, por ahí lo podríamos escuchar un rato, que habla de todas las bandas que vinieron en los 90, todas, o sea, bandas de la que te imagines, porque como se conseguía tan fácil en los dólares, Claro. podían traer bandas a lo loco. Pero eso también era como una fuga, porque había... o sea, como que todos gastábamos en dólares, pero no teníamos un respaldo para hacerlo. Porque, ¿qué pasa? Para que un peso pueda valer $1, vos necesitas tener respaldo en el Banco Central de dólares. O sea, tenés que tener muchos dólares para que si un día toda la gente quiere cambiar sus pesos por dólares, vos lo podés respaldar. Bueno, eso primero se respaldó con las privatizaciones. Acuérdense que Menem vendió YPF, vendió los trenes, vendió los teléfonos, vendió el gas, vendió todo. O sea, el chabón dijo, ahorita vendo todo, me voy a la mierda. Fue como que el Estado dijo, vendo todo, me voy a la mierda. O sea, achicó el Estado. Lo que piden los liberales, básicamente, el achicamiento del Estado. Vendió todas las empresas al Estado y bueno, entonces teníamos dólares para tirar para arriba. O sea, de la venta de YPF, de la venta de Entel, la venta de los trenes. Al menos Había un montón de momentáneamente. dólares. Al menos momentáneamente, digo, cuando recién se vendió la empresa había dólares a lo loco. Claro, pero eso es lo que pasa. Cuando vos, por ejemplo, vendés cosas, no sé, tenés un campo, tenés una casa, tenés un auto, vendés todo, pero no invertís la plata en nada, te la gastás. Entonces, en un momento los dólares se terminaron, y se la afanaron también. Ahí en los 90 la corrupción del menemismo era zarpada, o sea, hacían lo que se les cantaba el orto. Si ves, los 90 una década re turbia en cuanto a corrupción y a crímenes, muchos crímenes no resueltos, era como una impunidad zarpada. Y bueno, en un momento se terminaron los dólares, entonces ¿qué hacemos? Me quedé sin dólares, ¿cómo respaldo la convertibilidad? Bueno, pidamos plata prestada, préstamo al FMI, al Banco Mundial, a todo eso. Bueno, venga, préstamo y tiramos un rato con eso. Después hubo otro préstamo más y hubo un momento en que los chabones dijeron, Ya no, está, no bueno, te no le presto prestamos más. Claro. Y ahí fue cuando se fue toda la mierda. Nada más que ahí ya Menem no estaba, bueno, Méndez. No, después se fue toda la mierda. Cuando asume de la Rúa deja todo como está. Y bueno, en 2001 ya, cuando no nos prestan más, cuando nos cierran el chorro de los préstamos, ahí fue cuando tienen que poner el corralito. Porque ¿de dónde sacamos plata? Si agarrémosle los ahorros a la gente, porque si no, se seca el Estado. Y ahí fue cuando se pudrió todo. Cuando pusieron el corralito, salió la clase media, la clase alta, los pobres, los ricos, todo el mundo salió a la calle en el 2001. Fue re loco eso. Que se cantaba
piquete y cacerola, la lucha es una sola. Que hoy en día, por ahí vieron que los cacerolazos son más de gente más cheta, ¿viste? Y los piquetes más de gente más pobre por ahí. En ese momento era piquete y cacerola, la lucha es una sola. Estaban tipo, todos estaban recalientes, todos con, Claro. con la clase política de ese momento. Como debe ser, como debe ser. Y Tenemos. bueno, así fue como De la Rúa se terminó tomando el helicóptero y bueno, fue la única vez desde que volvió la democracia que un presidente se fue así por una pueblada como fue esa, el argentinazo. Alfonsín se fue antes de tiempo, pero no fue por algo así. Si bien hubo saqueo también en la época de Alfonsín, no fue una movilización tan fuerte como la que hubo el 19 y 20 de diciembre del 2001. Yo me acuerdo que lo vi por la tele, estaba en Casares. Y nada, fue re flashero, como la gente salía, toda la gente a la calle, o sea, si bien seguramente hubo algo, no fue todo tan espontáneo, hubo mucha gente que sí, que salió espontáneamente, cuando se agarraba cualquier cosa, cualquier cacerola que tenía, plin, 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 y iba para la Plaza de Mayo. Pero sí, también hubo mucho saqueo en el conurbano, que se decían que estaban más o menos organizados, pero bueno, hubo un poco de todo, como siempre. Pero fue zarpadísimo, la movilización popular más grande de que yo recuerdo, de que tenga uso de razón. No hubo Claro. otra igual. No sé si la habrá. ¿Y cómo lo relacionamos a esto con la música, Feno? No, bueno, eso que hablábamos hoy temprano, que fue una época muy de auge para el rock, de mucho rock contestatario. También como que surge el rock barrial en esa época, los 90, mucho del barrio, mucho la birra, mucho de 2 minutos, la renga. No sé, en los Vieja 90 loca. también teníamos Cemento en esa época, o sea, era como el rock, era como encontrar el lugar de toda la gente que no estaba tan conforme con ese modelo, que también, más allá de la estabilidad, había muchísima desocupación. En ese momento la desocupación llegó como al 20%, ponele, cuando estaba Carlito Saúl, porque mucha gente se quedó sin trabajo de YPF, de Entel, de los trenes, toda esa gente que se quedó sin trabajo, y bueno, ahí nace como toda una juventud contestataria que se encontraba identificada con el rock and roll, con temas como Señor Cobranza, los Claro. métodos piqueteros. Tenemos un Sí, poquito ahí perfecto. para escuchar de Señor Cobranza, de Se viene el estallido también. Sí, no sé si querés mandar uno ahora o cómo querés hacer. ¿Querés Vos hacemos, sos el que más la hacemos manda. un cortecito con Señor Cobranza y con Se viene y volvemos? Bueno, Y bueno, cerramos el tema. dale. Dale. Te maneja todo, cacho, Feno. No, No, me acá el pi- que manda, el tira acá, Cacho, Acá el muchacho sí, sí, dijo, sí. vamos a escuchar Señor Cobranza, vamos a escuchar Se viene, y nos estábamos pasando de largo las canciones, así que vamos Dale gas. con un poquito de música y seguimos ahí, cerramos la charla. Dale. Bueno, esto fue Señor Cobranza, ahí la versión de El Pelado y de la Versuit. Bergarabat, Señor Más. Fenómeno, volvemos al Sí, aire. cuando tuvimos la oportunidad de hablar con el Cabra en el merende rock de verano, le pregunté yo qué onda con la Versuit, si estaba todo bien. Y nada, me dijo que primero se habían enojado un poco, pero que después como que dijeron, bueno, gracias al tema de la Versuit, o sea, la versión de la Versuit, nos conoció un montón de gente y mucha gente nos conoce porque hicimos ese tema. Así que como que ahora estaba todo bien. ¿A vos cuál te gusta más, lo- Feno? ¿El de las manos o el de Versuit? Sinceramente tengo mucho más en el oído el de la Versuit que el de las manos. O sea, el de la Versuit lo debo haber escuchado, no sé, 1000 veces, no sé cuántas veces lo escuché. El de Sí, las tal cual. manos es más raro. No, y cuando escucho el de las manos a veces me suena raro. Como que estoy más acostumbrado al de la Versuit. Tal cual, a mí me pasa Pero lo bueno, mismo. ellos son los compositores. Y bueno, no sé, Nos volviendo al llegan, tema de... nos llegan saluditos ahí por el Twitch. Saludo para la gente, Largui, Panchito. Panchito Rock, Abrazo el Largui grande. Fragati. El El Largui Largui, dice amigo, que hay ¿no? que dejar de llamar libertarios, que son unos liberales fachos, que no se merecen que ser llamados libertarios, así que no vamos a usar más ese término para hacer mención a esta gente. Listo. Liberfachos. Esa. Vamos a decir. Estaría bueno que la gente que está del otro lado que nos diga si estaban vivos, porque por ahí algunos no, qué estaban haciendo el 2001 cuando pasó esto, dónde estaban, que si se acuerdan. Yo me acuerdo que estaba en mi casa mirando la tele y me empezó a venir gente por todos lados, así, venía gente por la TUN con las cacerolas, así, enfocaban en las calles, que salía la gente a la calle todo el mundo. Me acuerdo que, por ejemplo, mi tío Osvaldo, que andaba con traje y corbata, fue a la manifestación y le decían, oligarca, lo bardeaban porque pensaban que era
tipo era algún político, como que estaba todo mal con los políticos. Y bueno, después que, estaba bueno mencionar el dato de que después que renuncia de la Rúa, hay 5 presidentes en una semana. No sé si me los voy a acordar todos, pero estuvo, bueno, de la Rúa que se fue, después estuvo Puerta, Rodríguez Sá, Camaño, y después cuando lo ponen a Duhalde ahí de... Claro. El mismo Congreso lo pone a Duhalde como... Él se autodenominó como piloto de tormentas, que decía... Cuando asumió dijo, el que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos recibirá pesos. Que me parece que no se cumplió, pero bueno. Y después vinieron todo el tema de las cuasimonedas, ¿se acuerdan de los patacones? Patacón, yo me acuerdo de Patacón. Sí. Sí, que ahora estaban planteando por ahí ¿Viste? algo parecido. Estaban Algo planteando similar. volver a algo similar. Así que bueno, no sé. Y bueno, volviendo a la relación con el rock, que por ahí no quedó tan ahí. Me parece que como que los rockeros tuvimos nuestro 2001 en Cromañón. Me parece que fue como que el medio que arrastraba algo de los 90 en Cromañón. Todo el tema de la corrupción, de esos malos manejos de entre políticos y supervisores, y ese medio que era como un viva la pepa todo en los 90 en cuanto a normas de seguridad. Y lamentablemente como que nos golpeó ahí de cerca en Cromañón, que fue, bueno, para el rock fue terrible, más que nada para el rock under, porque después de eso tocar en Capital era imposible, o sea, y bueno, me parece que se relaciona por ahí, fue el 2004, fue Cromañón, 2001 fue la gran crisis, la salida de la Rúa y todo eso, pero como que veníamos arrastrando ciertos vicios de los 90 en ese sentido de que, bueno, habilitaban cualquier cosa en cualquier condición, y bueno, lamentablemente ahí toda una cultura se vio perjudicada con esta situación. Pero bueno, no sé, por ahí fue una relación medio tirada de los pelos, pero me parece que hay como ahí un parentesco. No, hay un parentesco, hay. Además, ¿Querés? como decíamos hoy, los 90 fueron la musa inspiradora de muchísimas bandas de rock. La crisis económica y social de los 90 inspiró a montones de bandas. Acá piden Olor a goma quemada de Rafael Amor. ¿Lo El tenés, señor... Don Cacho se parece a Rafael Amor ahí. Después búsquenlo. El que pide el tema es, si no me equivoco, uno de los chicos de Tremendo Mono de Pegua. ¿Puede ser? ¿Socolio? ¿O algo así, el Sí, usuario? el Juan, le mandamos un abrazo ahí al amigo de Tremendo Mono, que bueno, vaya que está, tiramos el chivo, vamos a estar en el Che Rock con Cráneo Negro el 9 de octubre. Y el 8 en Y Seven, el ¿no? 8 en Seven, todo parece indicar que sí, el 8 tocamos en Seven también con Tremendo Mono. ¿Y el 10? ¿Tocan? Y el 10 en Quiroga. Tocamos, con decís la vos, gente- porque- Con la gente de Jaqueca, festejando los 30 años de Jaqueca. 30 años, nosotros nos dicen 20 años mucho, mira, Jaqueca 30 años. 30 años, un montón, man. Los Jaqueca también vivieron todo esto, nos podíamos preguntar qué estaban haciendo ellos en el 2001 cuando... Acá en el chat del cayó- Largui dice: yo fui a la Plaza San Martín y a la estación de tren acá en La Plata. Alto lío, hermano. Creí que hacíamos la revolución. Pero el sistema nos cagó igual. Bueno, también ahora justo el Largui me da el pie, porque y nosotros con Cráneo Negro fuimos parte de un movimiento que se llamaba Asambleas Rock en Buenos Aires, que la Asamblea de San Telmo surge justamente después del 2001. Después del 2001 surgieron una banda de asambleas barriales que en San Telmo, en Almagro, en Caballito, en todos los barrios había una asamblea. Era como una especie de autogobierno de los vecinos que se estaban organizando ante la crisis. Y fue todo un auge el movimiento de las asambleas, aunque después, cuando la cosa se empezó a estabilizar, la mayoría se desapareció, salvo Sí. la de San Telmo y la de Parque Avellaneda, creo que era las únicas que quedaron. Bueno, porque había mucha gente de clase media que ante la crisis buscó ese tipo de refugio, y después, cuando se acomodó un poco, dijo, listo, ya fue. O sea, No lo vengo que más. me comentaba... Claro, lo que me comentaba Analía de la Asamblea de San Telmo, que decía, había gente que estaba porque no podía pagar más el psicólogo o porque no podía pagar más el gimnasio, y había gente que no tenía para comer. Claro. O sea, Nada que ver. eran las dos realidades. Me Eh, parece que no poder pagar más el gimnasio no estaría siendo un problema Claro. tan grave. Bueno. Mucho menos en mi caso, ¿no? Pero Claro, pero era como esa clase media empobrecida, era como los nuevos pobres, porque
había como dos tipos de pobre. Uno, la pobreza estructural, que es la que ya por el sistema capitalista, digamos, no alcanza a cubrir las necesidades satisfechas. Y después estaban los nuevos pobres, que eran aquellas personas de clase media que debido a la crisis su ingreso habían bajado por debajo de la canasta básica. Entonces por ahí gente que tenía una casa, que tenía un auto, ponele, pero los ingresos le bajaban, estaban abajo de la canasta básica. Entonces llamaban los nuevos pobres. Y bueno, toda esa gente de clase media se acercó a ese tipo de colectivos organizados ahí de los barrios, pero después cuando empezó a mejorar un poco la cosa, cuando volvió a tener plata para el psicólogo y para el gimnasio y no sé qué, chao, se fueron toda la mierda. Y quedó, por ejemplo, la Asamblea de San Telmo, que se basaba más que nada en gente de origen bien humilde, digamos, y bueno, esa asamblea todavía hasta el día de hoy sigue funcionando. El Largui dice que tendrían que resurgir la asamblea y los clubes de trueque. Sí, estaría bueno que resurjan, pero que no haga falta llegar a tanto quilombo como en 2001, ¿no? Que surjan ahora mismo. Bueno, qué sé yo, nosotros ahí en el Merende Rock intentamos funcionar como una asamblea, a veces nos sale, a veces no, pero bueno, es lo que como una asamblea. Bueno, Feno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes ahí por darme acá este lugar para hablar un poco al pedo y bueno, esperemos que yo quería haya decir servido algo, de algo. pero se me olvidó, así que no voy a decir nada. Perfecto. Nos vamos. Y bueno, ¿qué nos vamos? Vamos a escuchar los métodos piqueteros, que bueno, no hablamos del movimiento piquetero mucho, pero bueno. Fue un movimiento, ¿la puedo tirar así cortita? Tirala, total, el entrevistado está en camino. Hacé todo vos solo. Bueno. Tirá lo de los piquetes y después manda el tema. Listo, perfecto. Bueno, no, el movimiento piquetero fue muy importante porque le dio una identidad a la gente desocupada. O sea, antes vos eras desocupado y te echaba la culpa, decía, no, yo no consigo trabajo porque soy un boludo, porque hice mal el currículum, porque, no sé, te echabas la culpa vos mismo y al surgir el movimiento piquetero como que se generó una identidad de los desocupados, trabajadores desocupados, alrededor del movimiento piquetero y fue muy importante y también fue importante en la caída de la Rúa y todo eso. Así que bueno, para cerrar este bloque del Rock History Channel, nos vamos escuchando los métodos piqueteros de La Mano de Filipe. Muy bien,